Hola, buenas noches, sean bienvenidos a la clase de hoy. Estamos a 12 de febrero del 2021. Son las 7:03 de la noche y vamos a hablar ahora sobre los aztecas o los mexicas, que son uno de los pueblos más, pues el más estudiado, de los más conocidos de la historia de nuestro país y que tiene, pues el que mucha gente admira, el que mucha gente conoce también porque fue el pueblo que conocieron los españoles y que fueron derrotados también por los españoles, y ya a partir de ahí empieza un periodo nuevo que se llama el periodo colonial. Entonces, una vez que ya les expliqué esto, vamos a poner la clase de hoy. Dejen acá. Vale. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los aztecas. Seguimos hablando sobre superáreas culturales de la región de Mesoamérica. Ya vimos esto también, que es una superárea cultural, lo hemos visto varias clases, que tiene rasgos culturales y una historia en común. Ya vamos a hablar del centro de México, en esta parte de acá, y en esta parte roja que se le conoce como la Cuenca de México. ¿Por qué? Porque lo que es Tenochtitlan, que es la ciudad más importante de los aztecas, se estableció dentro de un lago, que es el lago de Texcoco. Entonces, por eso se le conoce como la Cuenca de México, está dentro del centro de México. De ese lago ya quedan muy pocas cosas en la actualidad. Ahora, con respecto a los mexicas, pues primero se les nombra como aztecas o como mexicas. Se les llama aztecas porque ellos decían que venían de un lugar que se llamaba Aztlán. Eh, Hasta ahorita no se ha encontrado ese lugar, si los arqueólogos lo han buscado. No se ha identificado exactamente con bases científicas cuál es ese lugar, no se ha encontrado, pero de ahí es de donde procede este grupo eh, prehispánico. Eh, entonces, el nombre más correcto que dicen los especialistas que se le debe de dar a este pueblo es mexicas, porque se establecieron en la ciudad que ellos nombraron México Tenochtitlan. Entonces se les debe de llamar como mexicas o tenochcas, porque así era el nombre de su ciudad, o sea, tenochcas por Tenochtitlan o mexicas bueno, México, que sería el nombre correcto en náhuatl. Eh, pues los aztecas hicieron un pueblo muy poderoso que dominó gran parte del territorio de México al momento de la conquista. Es un pueblo que no es tan antiguo porque duró por aproximadamente unos 350 años, y como el pueblo más poderoso, pues unos 100 años. O sea, duraron un gran tiempo de peregrinar, de andar vagando por varios lugares, entre 1150 más o menos hasta el año 1325, que estuvieron vagando, y ya después se establecieron en esa ciudad que ellos era la que su dios Huitzilopochtli les designó como la ciudad que ellos debían de habitar. Entonces, pues los mexicas ya cuando llegaron acá al centro de México, pues ya había otros pueblos que ya habían llegado antes que ellos. En un primer momento, pues fueron un pueblo sometido, por lo menos desde 1325 hasta 1430 fueron un pueblo sometido. Y ya después van a ser el pueblo triunfante, van a unirse con otro grupo de pueblos y van a formar la Triple Alianza, que van a unirse tres pueblos, que va a ser Texcoco, Tlacopan, que es Tacuba, y Tenochtitlan, van a juntarse y van a hacer un imperio, y a partir de ahí van a empezar a dominar a los demás pueblos prehispánicos que están a su alrededor, y se van a hacer un pueblo muy poderoso. Esto viene en su libro en la página 168, que todo lo que está en color verde son las regiones que dominaron los aztecas. Entonces llegaron a controlar una buena parte del centro de México, una parte importante también del norte de México, el sureste y el sur de México, llegando hasta la región de Chiapas y parte en los límites con Guatemala. Hasta ahí llegaron a abarcar el imperio mexica. Fueron sus alcances,
El manchón que está acá, que no fue conquistado por ellos, es la región de Tlaxcala, que no fueron dominados por los aztecas, que fueron un pueblo que no logró ser vencido por ellos, que se mantuvo independiente y no lo lograron someter durante esos 100 años que intentaron hacerlo y no pudieron. Entonces, también por eso entendemos cómo los tlaxcaltecas, vamos a ver después, se van a aliar con Hernán Cortés, porque ya estaban completamente rodeados por los aztecas, incluso no los dejaban a veces ni consumir sal, o sea, les quitaban muchos productos básicos porque no cerraban el comercio completamente hacia ellos en momentos de guerra. Eh, bueno, en un intento de conquistar a los aztecas, pues ellos, los tlaxcaltecas, más bien asesinan a un hijo de un tlatoani azteca, y eso hizo que tuvieran mucho odio y mucha rabia y hubiera mucho rencor entre estos dos pueblos, entre los tlaxcaltecas y los aztecas. ¿Sale? Pues esto no viene en su libro, esto viene en otra, en una revista que conseguí y ya, pues aquí se los pongo. Pues desde el año 1113, o algunos autores dicen que es esa fecha, otros autores dicen que es el año 1168, empiezan los aztecas a hacer su peregrinación de un lugar llamado Aztlán, que les digo que no se ha ubicado, que su dios Huitzilopochtli les dijo que tenían que dejar su lugar. Aquí está Huitzilopochtli, este lugar es Aztlán, donde salieron los aztecas. Estos son sus padres fundadores de los aztecas, la primer pareja que fundó ese pueblo, y aquí está este lugar que se llama Aztlán, que hasta ahorita no ha sido encontrado. Y Huitzilopochtli diciéndoles que deben de dejar ese lugar para encontrar una tierra prometida que va a ser la que él les designe. Entonces los aztecas van a empezar su peregrinación en el año 1113, u otros autores dicen que en el año 1168. Después, en el año 1325, van a llegar a lo que va a ser la cuenca de la Ciudad de México y van a fundar la Ciudad de México Tenochtitlan, que va a ser la ciudad que ellos que su dios Huitzilopochtli les dijo que iban a ser la ciudad que iban a encontrar, donde iba a haber una señal donde él se posara, y iban a ver un águila devorando una serpiente, y que a partir de ahí era el lugar donde tenían que establecer su ciudad. Aquí, por ejemplo, en este códice que se llama la tira de la peregrinación, incluso está en el Museo de Antropología, en la entrada ya hicieron un grabado de todas las hojas de este códice. Aquí en una parte de este códice se puede ver cómo aquí está Huitzilopochtli, lo van a identificar siempre aquí, que tiene un pico como de un ave, que es Huitzilopochtli significa colibrí zurdo. Entonces Huitzilopochtli iba guiando a este pueblo, aquí estaban muy contentos, ya habían encontrado comida, ya habían encontrado cosas, pues un lugar bonito para vivir, pero se les aparece Huitzilopochtli y les dice, no, aquí no es el lugar donde nos vamos a quedar, estará muy bonito o estará muy lujoso, pero no es el lugar que a ustedes les corresponde vivir. Tenemos que seguir adelante y seguir nuestra peregrinación. Entonces, por lo cual aquí se ve a los aztecas llorando, porque a los líderes aztecas, porque pues a ellos les gustaba ese lugar, pero era una orden de su Dios que tenían que seguir adelante y seguir avanzando. Entonces, pues duró su peregrinación desde el año 1113 o el 1168 hasta 1325, hasta que se establecen en la Ciudad de México. Ahí en Aprende en Casa, incluso una maestra leyó que los aztecas era un lugar a lo mejor que no estaba tan bonito como ese que les enseñé en el códice. Incluso había víboras, estaba en medio de un lago, pero ese fue el lugar que les designó su Dios. Y en un primer momento estaban sometidos a un pueblo, que eran los tepanecas. Entonces, de 1325 a 1430, pues los aztecas fueron avanzando, fueron creciendo en esta ciudad que estaba sometida estaban sometidos a los tepanecas de Azcapotzalco, eran los que dominaban esa parte donde ellos estaban viviendo. Pero después ellos se rebelan contra ese pueblo tepaneca, se unen Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco, estos tres pueblos prehispánicos se juntan y derrotan a los tepanecas de Azcapotzalco y fundan ahora sí el Imperio Mexica, que ellos le llamaron la Triple Alianza. Entonces, estos tres pueblos se juntan y derrotan a los tepanecas,
y a partir de 1430 empieza ahora sí el pueblo mexica como el más fuerte del centro de México. Entonces fue un periodo menor a 100 años el que ellos estuvieron dominando el, conquistando, dominando el centro de México y ya después expandiendo sus territorios. Pues ya después viene un periodo muy importante que es de 1502 bueno, vienen todos los tlatoanis o los reyes aztecas que estaban acá. Incluso hay una lámina, que este es un ejemplo de esa lámina, donde podemos ver a todos los reyes aztecas, a los tlatoanis. Tlatoani significa el que tiene la palabra, eran los reyes. A diferencia de otros reyes como los europeos, estos tipos de emperadores aztecas, los tlatoanis, eran elegidos por un consejo, no había posibilidad de que dejaran a un hijo, pero el hijo sí podía ser elegido si el consejo lo elegía posteriormente. Entonces aquí están los emperadores que tuvieron los aztecas, está Tenoch, Acamapixtli, Huitzilihui, Tizoc, Axayacat, Moctezuma y Huilcamina, que es Moctezuma I, Itzcoatl, Chimalpopocat, Aguizot, Moctezuma Jocoyotzin, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Esos son todos los tlatoanis que hubo en el Imperio Mexica. Eso fue desde 1325 hasta 1521. ¿Vale? Fueron todos sus tlatoanis. Y otra cosa importante también de ellos es que llegaron a someter hasta 400 pueblos en menos de 100 años, o sea, que fue muy rápido su crecimiento y los llegaban a controlar y a someter. Y el último emperador, bueno, el emperador que van a conocer los españoles va a ser Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II. Eh, Va a ser quien va a encontrar a los españoles, quien va a ser atacado después. Bueno, primero él no va a ser atacado, él va a fincar una relación de amistad con los españoles y después va a ser sacrificado no se sabe si por los españoles o por los aztecas, porque no les hacía guerra. Los aztecas acusaban a Moctezuma de no hacerle guerra a los españoles y tal vez los españoles lo mataron por la espalda o tal vez lo mató el pueblo, no está muy claro quién lo mató. Después de que es asesinado Moctezuma, pues van a quedar solamente primero Cuitláhuac como el, el sucesor, el que le va a pelear a los españoles, el que les va a ganar en la noche triste, pero va a morir de viruela, y después Cuauhtémoc, que va a ser derrotado y ya va a ser completamente vencido el ejército azteca en 1521. Otra cosa importante que también salió en la clase de Aprende en Casa es cómo estaba estructurada la pirámide social de los pueblos, del pueblo azteca. En primer lugar estaba el Tlatoani, que era el que se comunicaba con los dioses, el representante de los dioses en la tierra, era el rey. Este Tlatoani, que aquí viene, que tiene la palabra, significaba Tlatoani, era elegido por un Cihuacóatl, que era el consejo de electores. Entonces, había un grupo de consejeros que, una vez que fallecía uno de estos reyes, o también hubo un rey que fue Tizoc, que fue sacrificado por no tener el valor de hacer guerra y no ampliar los territorios. Entonces, una vez que era muerto un Tlatoani, o a lo mejor por edad, pero casi todos eran por muerte, pues ellos nombraban a un sucesor del que seguía gobernando. Se ponían de acuerdo este consejo y nombraban a un sucesor para ser el próximo Tlatoani. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Moctezuma y Moctezuma II. O sea que sí podían quedar un hijo, pero el hijo eh, era elegido por el consejo, no era que el papá dejara al hijo para que gobernara. Entonces, así era como eran elegidos como reyes. Después seguía el consejo de nobleza, que era que aquí se Tlazopipiltin, Pipiltin, y los funcionarios y militares, estos era la segunda base de la pirámide, que es esto, los jueces, funcionarios, sacerdotes, era el siguiente escalón de la pirámide. Después seguían los pochtecas o comerciantes, que es acá, pochtecas o comerciantes, aquí son estos. Después siguen los macehuales, que eran
los campesinos, los artesanos, eran acá los más iguales. De aquí también ellos estaban organizados en barrios, y en esos barrios se formaban soldados que defendían al ejército, más bien defendían al imperio. Y ya después seguían los tamemes, que eran los cargadores de los pochtecas, los mayeques y los tlacoltin, que eran los tlacoltin eran los esclavos que tenían que ser sacrificados en guerra, que eran capturados y los sacrificaban en sus rituales de guerra. Y los mayeques eran los que por deudas o llegaban a caer en esclavitud. Entonces así era o un castigo, ¿sale? Entonces así es como estaba dividido la pirámide social de los aztecas. A ver, antes de que avance acá, quiero que me pongan si no hay dudas en el chat, por favor. Quiero que me pongan aquí, si hay, me dice Cari que no hay dudas, Antonio no, Lisbeth no, Mayri no, Eduardo no, Jimena no, Paola no, Saori dice que no, Evelyn Itzel dice que no, José Eduardo no, Juan Alonso no, Ingrid Fortis no, Raúl no, Lisbeth no, ok, dicen que está bien. Bueno, entonces así estaba dividida la pirámide social de los aztecas, ¿sale? Y el iPhone no sé quién dice aquí, Gonzalo dice que no, ¿sale? Alan también dice que no hay dudas. Bueno, entonces aquí estaba dividida la clase sociales. Las escuelas, había dos escuelas, había dos formas de estudiar. La primera era para la escuela de las clases altas, era el Calmeca, donde se formaban los que los hijos de los nobles, los que iban a gobernar. Eran los que se estudiaban ahí, en el Calmeca. Se entrenaban para ser sacerdotes, guerreros, la élite, senadores, maestros, gobernantes. Tenían conocimientos de astronomía, de historia, sabían de música, medir el tiempo, observar los astros, la filosofía, religión, economía, gobierno. Esos se educaban en el Calmeca. Entonces me regreso acá. Entonces, esto de acá, estos dos de acá, estos dos escalones se formaban en el Calmeca, los sacerdotes, jueces, funcionarios y los señores, todos esos iban al Calmeca, ¿vale? Después, el pueblo común, o sea, las personas comunes y corrientes, iban al Tepochcali. El Tepochcali era donde iban la gente del pueblo a estudiar. Se enseñaban a partir de los 15 años, se enseñaban para servir a su comunidad y a la guerra. Eran los hijos de los macehuales, de los campesinos. En cada barrio había una escuela, ahí se formaban, les enseñaban a pelear, les enseñaban también a respetar a los dioses, les enseñaban cantos, les enseñaban a mantener su cultura, a manejar las armas. A los más destacados los tomaban para que fueran parte de los guerreros que defendieran al imperio, que hicieran guerra, y también ellos podían escalar socialmente si es que destacaban en la guerra. Entonces podían ser generales de los ejércitos y demostrar su valor también como por ganar batallas y defender a su pueblo. Entonces no era fácil también formar parte del Tepochcali, los paraban en la madrugada, los bañaban con agua fría, comían muy poco, porque también tenían que estar acostumbrados a que en una guerra pues no pueden estar comiendo una gran cantidad de alimentos, tenían que comer poco para aguantar las condiciones, tenían que tener buena memoria, tenían que conocer tácticas de guerra, defensa del pueblo. Entonces de ahí se formaban en el Tepochcali. Y los barrios, que se llamaban calpulis, tenían su escuela cada uno de ellos, donde se formaban estos macehuales en el Tepochcali. Entonces eran las dos escuelas, el Tepochcali para la gente del pueblo y el Calmeca para la gente de la nobleza. Entonces, esto podría ser algo malo que tenían los aztecas, que tenían una división de clases sociales también. Y la única forma de ascender era por ser un general, o sea, ser alguien destacado en el ejército. Podías ascender solamente de esa forma, o también que a lo mejor llegaras a ser un gran comerciante, también era otra forma de tener un ascenso social,
pero los comerciantes no podían gobernar, ¿vale? Otra cosa importante también de los aztecas, acá, acá, voy acá. Bueno, otra cosa importante de los aztecas es que pues dominaron una parte importante del centro de México. Es una ciudad que algunos historiadores llegan a decir que llegó a tener 1 millón de personas, pero otros más recientes llegan a decir que fueron en unos 300,000 habitantes, la ciudad de Tenochtitlan. De todas maneras, era una ciudad muy grande, la más grande en ese momento, más grande que todas las ciudades europeas que existían en ese momento. Incluso los españoles, pues también se maravillaron cuando llegaron, vamos a ver después eso. En sus libros, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, que es un soldado español y también una persona que escribió un libro muy importante que se llama Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, pues narra cómo quedaron maravillados de la grandeza de Tenochtitlan, de sus lagos, de cómo estaba construida, pero también tenían que ser fuertes y no demostrar ese asombro que tenían de la ciudad, porque también ellos llegaron como los fuertes, pero por dentro ellos también estaban impresionados también de la ciudad que estaban conociendo, ¿no? Y aquí viene, por ejemplo, cómo estaba constituido la Triple Alianza por Tenochtitlan, por Texcoco, no, Tlatelolco, perdón, que era otra de las ciudades que estaban unidos a ellos, Tlacopan, que después, que es Tacuba, que también es otro de sus aliados, también que tuvieron los aztecas, y pues como estaban rodeados por algunas ciudades, como Tlaxcala, que pues ya les expliqué que no se dejaron vencer, Cholula, que era un aliado de los aztecas también en ese momento, y cómo llegaron a conquistar el pueblo más lejano que conquistaron es el Soconusco, que es una región en la parte de Chiapas, que es un pueblo que dominaron, que es parte de Chiapas y parte de Guatemala, aquí viene en el mapa, que fue lo más lejano que llegaron a conquistar los aztecas. Los aztecas, pues lo que sometieron a los pueblos, una vez que los vencían, eran obligados a pagar tributo. Eh, Tenían que pagar los productos que tenían en su región, como mantas, plumas, depende qué tuviera cada zona, plumas, pieles de animales, también podían ser cacao, oro, piedras preciosas, plumas, mantas, esclavos, pieles, animales, frutas, vegetales, lo que tuviera esa región era lo que tenían que tributarle a los aztecas. No todos los pueblos fueron vencidos por los aztecas, unos voluntariamente fueron, bueno, los aztecas llegaban con un grupo a invitarlos como de embajadores, a decirles, miren, si ustedes aceptan que nosotros los controlemos, pues no les vamos a hacer guerra, les vamos a respetar su religión, vamos a respetar sus costumbres, no van a haber muertos. Entonces, muchos pueblos se sometieron de forma voluntaria, otros pueblos no se sometieron de forma voluntaria y fueron atacados por los aztecas y fueron vencidos y les ponían más altos tributos y mayor castigo. Entonces, también por eso vamos viendo cómo los españoles van a ver cómo había un gran descontento de muchos pueblos que estaban dominados por los aztecas y por eso van a buscar unirlos para que puedan vencer a los aztecas o mexicas como alguien malo. En realidad no se daban cuenta los pueblos indígenas que al unirse con los españoles iban a estar en peores condiciones de lo que estuvieron con el sometimiento de los aztecas. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en estas hojas de códices, podemos ver cómo los aztecas ponían qué productos se sometían, tenían que entregar al imperio. Aquí son unas hojas del códice mendocino. Aquí, por ejemplo, pieles de animales. Esto es lo que entregaban unas regiones de ahí del Soconusco, del sureste, pieles de animales, plumas, y aquí viene, esto que viene acá, son los topónimos o los lugares, nombres de los lugares que tenían que entregar esos tributos. Y estos son números, aquí viene, por ejemplo, las banderas son un número, los estos son otro número, aquí viene la cantidad de cosas que tenían que entregar. Por ejemplo, en dice que tenían que entregar chile chiltepín, 200 fardos de cacao, 40 canastos de pinole, chía, maíz, frijol de Chalco, 200 cántaros pequeños de miel de Tlaxco Guerrero, tributo en pan de sal, pulque, o sea,
Aquí vienen las medidas, las banderas son una medida, estas son medidas, todos estos son números que tenían los aztecas y que fueron afortunadamente en códices, quedaron estas numeraciones para saber cómo era lo que los aztecas sometían de tributos a los pueblos que tenían, que fueron más de 400 pueblos sometidos a los aztecas, ¿sale? Otra cosa importante que debemos de saber, bueno, acá, antes que se me olvide, en Tlatelolco estaba el mercado más grande que hubo en la época prehispánica. Se decía que había 60,000 comerciantes que acudían a comerciar sus productos, o sea, el Tianguis San Martín le quedaba chico porque el de San Martín en promedio tiene 30,000 comerciantes, entonces era el doble de personas que acudían a vender productos. Entonces había 60,000 comerciantes que traían productos de diferentes partes de Mesoamérica y se vendía todo ahí. Entonces ahí había un gran intercambio comercial en esta zona. Otra cosa importante también de los aztecas, pues es como pues sus creencias religiosas, que era lo que basaba su superioridad. Eran un pueblo que tenían una gran cantidad de rituales religiosos. Del penacho de Moctezuma me está preguntando Betsabe, a ver si me da tiempo ahorita, pero ahorita les digo, a ver, me acuerdo al final. Entonces, Chalchihuitle es una diosa, que es una diosa de la esposa de Tlaloc, Coyolxauhqui, que es, incluso también la narraron ahí en lo de Aprende en Casa, que es una diosa que es la luna, que fue asesinada porque se rebeló contra su mamá, que es Coatlicue, fue asesinada y desmembrada y se convirtió en la luna. Centeo del dios del maíz, Tlaloc el dios de la lluvia, Quetzalcóatl el dios de la sabiduría y dios bueno, Xutecutli el dios del fuego, que Xipetote, que era un dios muy sanguinario, que aquí incluso se puede ver cómo mataban a una persona, le cortaban la piel y el sacerdote se vestía con la piel de esa persona y bailaba con ella. Incluso también en Aprende en Casa narraron una pequeña narración de cómo cuando los aztecas estaban sometidos por los tepanecas, los aztecas pidieron una muchacha para casarla bueno, para una muchacha muy guapa, una princesa de los tepanecas, y dijeron, pues sí, llévatela. Pero lo que no sabía es que esa muchacha la mataron, se la sacrificaron a Xipetotec, y ya cuando llegó el padre, lo invitaron al festejo, él no sabía qué iba a pasar con su hija, y ya cuando llegan, pues ve que con terror como su hija estaba muerta, asesinada, descuartizada, y cómo con la piel de la hija estaba bailando el sacerdote, con la piel puesta en honor a estas fiestas del dios Chipetote. Entonces imagínense el trauma para ese rey de Azcapotzalco, ver cómo su hija fue asesinada y tenían este ritual, ¿no? Que era a este dios, tenían muchos rituales de sacrificios humanos, eran un pueblo que les gustaba mucho la muerte, porque también era parte del sustento del pueblo. Ellos decían que los dioses pues eran parte del sustento del universo, la sangre era el sustento del universo y que sus dioses pedían sangre. Incluso cuentan que cuando fue la inauguración de sus templos, mataron a 20,000 personas durante 5 días para poder hacer esa gran inauguración de sus templos. Y a los pueblos vencidos, a los 400 pueblos vencidos, pues los invitaban a sus rituales para que vieran cómo hacían esos sacrificios, causaran miedo, causaran pavor y terror, y era una forma también de tener sometidos a los demás pueblos por miedo, por las creencias religiosas y por los rituales que tenían los pueblos prehispánicos, estos pueblos azteca que tenían este tipo de sacrificios humanos. Huitzilopochtli, que es su dios más importante, que su dios fundador, el dios que lo sacó de Aztlán, y su madre, que es Coatlicue, bueno, ahorita no hay tiempo de contar, hay mitos muy bonitos sobre los aztecas. Tlaloc, Xipetoque, que es el que les dije, Tonatiuh, que es el sol, el quinto sol, por ejemplo, su moneda de 10 pesos es Tonatiuh, el dios que se sacrificó para que ustedes tuvieran la luz solar, según los aztecas. Ejeca, del dios del viento, y, bueno, y acá
pues ya también en su libro, en la página 169, se menciona muy poquito esto, la verdad el libro trae muy poca información, pero sí de lo que habla es de las guerras floridas en el libro, en la página 169. Habla de que es una costumbre que tenían los aztecas, de que a los dioses aztecas no les gustaba la sangre, que no fueran de pueblos que hablaran, que fueran descendientes de ellos. Entonces, los tlaxcaltecas eran sus hermanos descendientes, o sea, a pesar de que estaban peleados con ellos y que no eran, no los habían sometido, a sus dioses decían los aztecas que les gustaba mucho la sangre de los tlaxcaltecas. Entonces, lo que hicieron es que también a los tlaxcaltecas, pues también les gustaba también sacrificar personas, menos que a los aztecas, pero también les gustaba. Entonces, lo que hicieron fue que hicieron unos torneos que se llamaban Guerras Floridas, que era un torneo entre tlaxcaltecas contra personas de los texcocanos que eran parte de los aztecas. Cuando no estaban en guerra, pues estos dos se juntaban en una, no era una guerra, era parte como un ritual de que peleaban los dos, capturaban a los guerreros y se los llevaban a sacrificárselos a sus dioses. Cuando no estaban en guerra hacían este tipo de torneos donde la finalidad no era otra más que capturar a los enemigos y llevárselos para sacrificarlos a los dioses, para que hubiera buenas cosechas, para que hubiera buenas producciones, que tuvieran buenos sembradíos y que separaran las calamidades. Entonces era una forma de hacer este tipo de, de ritual. Entonces así era una forma, cuando no estaban en guerra estos dos, se juntaban, hacían un acuerdo, mandaban embajadores donde vamos a hacer en determinado lugar vamos a hacer una guerra florida, capturaban a los guerreros y se llegaban y se los sacrificaban a sus dioses. Entonces era parte de lo que ponían acá. Entonces, en lo que se pregunta en el libro, pues qué eran las guerras floridas y qué diferencia hay entre las guerras convencionales. Pues ya lo expliqué, que las guerras floridas es que llegaban a un acuerdo para que el fin no era dominar el territorio, sino capturar personas para sacrificarlas a sus dioses. ¿Vale? No sé si tengan preguntas, voy a ver acá en el chat. Preguntas, 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 preguntas. Bueno, la pregunta de Betsabe, ¿dónde está el penacho de Moctezuma? Lo vamos a ver después, fue un regalo que le dio Moctezuma II a Hernán Cortés. Y ahorita está en Austria, el original. Hay una copia en el Museo de Antropología. ¿Vale? Esa es ahora sí te respondí tu pregunta. Todos me están poniendo que no tienen dudas. ¿Vale? Qué bueno. Bueno, ya que no hay dudas, vamos a ponerles algo. A ver si puedo. Bueno, en este video que está acá, pues se puede ver la grandeza que tenía Tenochtitlan, es una reconstrucción. Aquí, por ejemplo, estos son cráneos reales. Mientras está poniendo el video, pongan presente aquí abajito para que quede guardado su asistencia. Los que estén usando el celular de sus hermanos o sus papás, pongan su nombre, porque, ¿vale? Entonces, mientras les explico esto, miren, estos son cráneos reales, entonces vean cuántos cráneos ahí se han encontrado en la ciudad de Tenochtitlan, como pues todos son personas sacrificadas a los dioses. Vean ahí cómo ese es un Zompantli, que una vez que ponían unas calaveras ahí, las encalaban y ya quedaban ahí las personas sacrificadas. Entonces vean ahí cómo está ese Zompantlis. Entonces ahí se puede ver cómo le tenían un gran ritual a los sacrificios humanos. Entonces este arqueólogo que se llama Eric Whitron, que trabaja en el INA, en el Museo de Antropología, hizo esta maqueta virtual para que se den una idea cómo esto que está acá este es el Zompantli. Aquí vean, bueno, aquí está el Zompantli. Aquí vean toda la cantidad de cráneos de personas sacrificadas ahí empotradas en palos. Entonces, cuando llegaban las personas los visitantes ahí a ver la ciudad, pues olía sangre, era un olor fétido. Incluso los españoles también narran cómo era muy feo esa sensación a sangre o a muerte, ahí que se sentía ahí, porque los aztecas pues basaban todo su grandeza en eso, en la guerra y a sus dioses, los sacrificios humanos. Y aquí está cómo hacían este tipo
esculturas de muerte y a un lado pues los cráneos reales. Esto está en el centro de la Ciudad de México, ahí se pueden ver los cráneos, cómo estaban ahí los cráneos. Después aquí se puede ver cómo estaba la ciudad completamente en medio del lago de Texcoco. Ahí se puede ver cómo hicieron los aztecas las avenidas para poder entrar a la ciudad, que eso también fue su perdición. Cuando veamos la próxima clase cómo fueron derrotados, vamos a ver cómo esto también fue su perdición, el estar rodeados completamente de agua. Ahí se puede ver cómo lo vería un visitante al entrar a la ciudad de Tenochtitlan. Ahí se puede ver cómo están sus dos templos principales. El de color azul es el templo del dios Tlaloc y el de rojo es el templo del dios Huitzilopochtli. Ese es el templo mayor. Así es como se veía. Y vean cómo se veía muy hermoso, así todo rodeado de agua. La ciudad ahí a su alrededor era un lugar muy bonito, ¿no? Los mismos españoles también en sus libros narran cómo era ese lugar que ellos les tocó verlo, ¿no? Y también destruirlo también, porque era parte de lo que ellos tenían como proyecto cuando derrotaron a los aztecas, pero aquí se puede ver cómo construyeron este lugar. Y otra cosa que también deben de saber, que a pesar de que los aztecas pues son un pueblo importante, pues eran más grandes todavía otras ciudades mayas o Teotihuacán también, ¿no? Que es lo que hemos visto en otros momentos, pero como esta fue la última civilización que conocieron los europeos, pues es parte de cómo bueno, eso fue lo que vimos del video. Entonces, para muy importante esto. Pues prendan tantito su cámara para que ya los vean que sea un ratito. A ver, hoy nos fue más o menos bien de rating, tenemos 23. Ahora sí me dio gusto. Pues eso es lo que vimos hoy de los aztecas, que es una civilización muy, muy importante y la culpable de que yo esté dando clases, porque a mí me gustaba mucho cuando era de su edad o más chiquito, me gustaba mucho lo de los aztecas y lo de los muertos y odiaba a los españoles porque destruyeron nuestro país y todo eso cuando era así como ustedes. Pero ya después aprendí que pues no tenía que odiarlos, al contrario, me gustaría mucho ir a España y conocer también a los españoles y vamos a ver si en un futuro podemos conocerlos. Pero los aztecas son culpables de que yo esté sentado ahorita acá, ¿vale? En este lugar donde estoy explicando, por la historia y todo eso. Y es muy bonito esta parte de la historia de México, ¿vale? Pues no sé si, pues nada más sería todo de esta clase. Ya vimos que los aztecas nada más duraron 100 años como pueblo fuerte, lo deben de tener en cuenta. No crean las historias de que, ay, los aztecas, no, los aztecas nada más duraron 100 años, ¿vale? Fuertes, mientras fueron sometidos 100 años y como 150 años ahí vagando por todo Mesoamérica, ¿sale? Entonces, pues nada más es lo que quería decirles. La próxima clase, pues vamos a hablar creo un poquito de los pueblos que rodeaban a los aztecas en ese momento, que ya salió la clase de hoy un poquito de eso, y yo creo que vamos a empezar a hablar de la conquista de México. Entonces, nos vemos la próxima semana. Pórtense bien, saludos a sus papás, usen cubrebocas, y Valeria, luego te aviso cuando nos platicamos algunos asuntos del salón, ¿sale? Adiós, hija. Nos vemos. Adiós a todos. Saludos, papás.